Hola a todos. Vamos a ver algunos datos sobre la economía del cambio climático primero y luego sobre el camino que debería hacer el mundo para llegar a las emisiones netas cero en CO2. Entonces, el punto de partida es un hecho y es que cada año el mundo en su conjunto, todos los países del mundo emiten alrededor de 35 billones de toneladas de CO2. Entonces, para dejar claro algunas cifras, un billón de toneladas sería 1.000 millones. Luego, en conjunto, siendo un millón, 1.000 millones, son 35 billones de toneladas de CO2. Por ver un poquito la evolución, que aunque esto empieza en la Revolución Industrial, sobre 1870, luego se acelera a partir de 1950, pero por ir al más recientemente, en 1990 se emitía en el conjunto del mundo 20 billones de toneladas. En el año 2000 se subía a 23 billones de toneladas. Eso se va acumulando. En el año 2010 se sube a 30 billones de toneladas. Es decir, que esto ha ido subiendo y subiendo, como se puede ver en cualquier gráfico, hasta llegar en 2022 a 35 billones de toneladas. Es decir, que digamos que si esto fuera una piscina, la piscina se está llenando de esos billones de toneladas desde 1950 y aceleradamente desde los años 90. El siguiente punto es decir, este es el conjunto mundial y esto se puede dividir por países. Bueno, es importante por un lado dividirlo por países para ver cada país cuánto CO2 emite, pero sin perder nunca la perspectiva que es un problema mundial, que el calentamiento global y el aire limpio es un bien común global. Y hay que tener siempre esa perspectiva global y no solo una discusión entre países de cuánto reduce cada uno y cuánto contamina cada uno. Bueno, pero aún así, por verlo en la división del mundo, los grandes contaminadores en términos absolutos es China primero, con alrededor de esos 35 billones, pues unos 10 billones de toneladas, Estados Unidos unos 6 billones, Europa unos 6 billones y África solo un billón. Es decir, que hay grandes diferencias. Si lo cogiéramos por habitante, lo dividimos por el número de habitantes, el primero sería Estados Unidos con 17 toneladas por año y habitante, Europa unas 8 toneladas por europeo y año, y China 6 toneladas por chino de año, toneladas de CO2 a la atmósfera. Y África, pues no llega cada africano a una tonelada, se quedan 0,8 toneladas de CO2. ¿Vale? Es importante saberlo por países en términos absolutos y por habitante, pero sin perder nunca esa perspectiva global. Si miramos esos billones de toneladas de dónde salen, es decir, salen principalmente de los combustibles fósiles, de quemar combustibles fósiles, y sería el carbón, es el principal contaminante, unos 15 billones salen de quemar carbón, de utilizar el carbón como fuente de energía, 7 billones del gas y unos 11 billones del total del petróleo. Es decir, que en este sentido también los científicos saben las causas o el origen de esos billones de toneladas de CO2 a la atmósfera, de dónde salen. Y luego pues hay otras muchas fuentes que se irían sumando y además, hay otros gases de efecto invernadero como el metano. El problema es más complejo, pero con esto tenemos una visión general. El siguiente hecho se puede ver en este gráfico. Durante miles de años para atrás, siempre el CO2 en la atmósfera había estado por debajo de 300 partículas por millón. Hay ciclos, vemos que hay ciclos que sube o baja por cuestiones climáticas que explican los climatólogos mejor, pero a partir de 1950, esa es la fecha clave, empieza a subir, sube por encima de ese umbral. Es decir, el CO2 en la atmósfera pasa esas 300 partículas por millón. Y a partir de 1950, pues vemos cómo va subiendo. Va subiendo y subiendo por esas emisiones de CO2 que hemos dicho, y llega actualmente a 410
partículas por millón. En fin, que la aceleración ha sido rapidísima en 70 años. Y los científicos ponen como un límite rojo, siempre se ponen algunos límites ya de máximo peligro, que sería alrededor de 450 partículas por millón. Es decir, que quedaría ese margen aún de 40. Y es hacer unas cuantas matemáticas. Si con el CO2 que se ha puesto hasta ahora en la atmósfera se ha subido de 300 a 410, pues ¿cuánto se tardaría al ritmo actual de si seguimos poniendo estas cantidades, estos billones que hemos dicho, esos 35 billones, aunque bajara a 30 billones de toneladas de CO2, pues tardaría unos 15-20 años en llegar a ese límite de 450 partículas, que sería esa línea roja de máximo peligro. Otro gráfico importante y otro hecho importante es que hablamos del calentamiento global y, bueno, pero ¿cuánto se ha calentado el planeta? Entonces, el punto de referencia siempre pues la revolución industrial, 1870, cuando se empiezan a utilizar las grandes fuentes de energía como el carbón, y entonces la temperatura ha ido subiendo y hasta aumentar respecto a ese inicio de la revolución industrial 1,1 grados. Más o menos, es la media, en unos lugares del mundo sube más, en otros menos, hay años mejores y peores, pero se hace la media y más o menos los científicos concuerdan ese 1,1 grados de más. Y el límite que se puso en el Acuerdo de París de 2015 sería no sobrepasar 1,5 grados. Esa sería la referencia, otra vez, ese máximo de esa línea roja, más allá de la cual pues los científicos ya dicen que entramos en áreas desconocidas de todas las consecuencias que podría haber sobre el medio ambiente y sobre las vidas humanas. Muy bien, pues el siguiente paso sería ver un estudio del Imperial College de Londres. Y dice, estamos en 1,5 grados lo que ha subido, tenemos ese margen hasta 1,5 grados. Eso supone, más o menos, poner en la atmósfera unos 500 billones de toneladas de CO2. 500 billones de toneladas de CO2, si estamos poniendo cada año unos 35 billones de toneladas a nivel mundial, pues se hacen los cálculos y sale pues unos 15 años. En unos 15 años, siguiendo el ritmo actual, habríamos llegado a ese 1,5 grados. Por eso estos 15 años son tan importantes para tomar decisiones. Dicho de otra forma, eso supondría que poniendo 35 billones de toneladas cada año, la temperatura sube cada año 0,03 grados. Es decir, cada año 35 billones de toneladas de CO2, ¿vale? Y eso supone una subida de 0,03 grados, que multiplicado por los 15 años daría los 0,4 grados que puede subir de 1,1 a 1,5. Es decir, que la cosa sería, se están poniendo 35 billones de toneladas al año. Eso hace subir la temperatura un extra de 0,03 al año. Y eso supone un extra de desastres naturales, de sequías, de inundaciones, de ciclones, siempre por encima de lo que había ocurrido históricamente, siempre estadísticamente, acontecimientos extras como olas de calor extras que supone que se pueden a su vez medir en dolor humano, en vidas humanas, en sufrimiento humano, en cosechas perdidas, también en especies animales perdidas, pero en casas perdidas, en gente que muere por olas de calor. Es decir, pues una ingente cantidad de consecuencias que iría creciendo a medida que sube la temperatura más. Pero desde luego es para concebir esto como un derecho humano, no solo como un derecho de la naturaleza a no ser agredida, sino como un derecho de los humanos que estamos viviendo en esa naturaleza a no ser agredidos por las consecuencias de ese CO2. Y aún podemos dar un último paso y también ha calculado un estudio de la Universidad de Stanford que por cada tonelada que se pone, todas estas consecuencias, que a veces son vidas humanas y no se puede eso valorar, pero si se hace una valoración económica, se estima unos $300 sería cada tonelada de coste.
del coste para la sociedad, para las personas, en desastres que se producen. Y por lo tanto, si cada tonelada son $300, pues hacen los cálculos y esos 35 millones de toneladas pues sale una cifra enorme, da igual, pero esa cifra enorme, unos 500 trillones, es más o menos todo el dinero todo lo que produce la economía de Estados Unidos en un año, es decir, una cifra enorme. De dinero, o sea, que tiene coste en vidas humanas, tienen coste en dinero, tienen coste en deterioro del medio ambiente. Y eso nos lleva al último paso. El último paso es, bueno, pues si eso cuesta tanto dinero, ¿no será mejor en vez de poner todo el dinero en solucionar las consecuencias, en paliar las consecuencias, sino en solucionar las causas? Es decir, en rebajar la emisión de CO2, porque se va prescindiendo de lo que lo produce, que son las fuentes estas que hemos dicho de combustibles fósiles, el carbón, el gas y el petróleo. Bueno, y aquí llega pues la gran solución, que es las energías renovables. Que esto viene a ser como que si tenemos una pandemia, vamos, que la hemos tenido, y hubiera ya una vacuna y no la utilizáramos, cuando la vacuna es la solución a la pandemia. Pues aquí la solución se llama energías renovables y limpias porque no emiten CO2. Son las energías, la energía solar, la energía eólica, la energía hidráulica, el hidrógeno verde, básicamente. Y aquí viene el gran cambio de perspectiva. Es decir, la perspectiva hasta ahora ha sido que si queremos energías limpias, pues eso tiene un enorme coste. Y la gente tiene que renunciar al coche y al aire acondicionado y tendríamos menos energía y sería carísimo y todo era como una cosa que si queremos más ecología era un dilema. Queremos más ecología y todo más limpio y cuidar la naturaleza, pues la economía va a ir cayendo, habrá menos producción, por lo tanto menos riqueza, la gente vivirá peor, menos coches, menos casas. Claro, pues con ese discurso muy poquita gente se apuntaba al ecologismo y a defender la naturaleza porque había que pagar un precio muy alto. Pues no, la visión es completamente la contraria ahora. No es un sacrificio, no hay que verlo como un sacrificio, las renovables y el cambio a un sistema de energía no contaminante, sino como una oportunidad. Y aquí está el hecho clave, y es que con las energías renovables el coste ya es menor. El coste de producir electricidad con aire, con viento, con energía solar, con energía hidráulica, que con carbón y con gas y con petróleo. Entonces ya está. O sea, ese es el gran punto. Porque entonces, en cuanto empiece a subir la producción de energías renovables y limpias, se solucionan 4 problemas a un tiempo. Es decir, el mundo puede tener más energía, porque aquí las fuentes son ilimitadas y se van poniendo más renovables y el mundo tiene más energía, es decir, que ahí no hay un límite. Además, a mejor precio, y eso es lo que hay que repetir, a mejor precio se va a tener electricidad en las casas y luego en los coches, cuando los coches eléctricos y en general, en los aires acondicionados, en todo, en los colegios, en los hospitales, a mejor precio. Y 3, sin contaminar, es decir, sin crear todos esos problemas de CO2, y 4, sin depender del petróleo o del gas natural de autocracias, de dictaduras, de otros países que te pueden luego chantajear. Es decir, que tenemos la solución como sociedad, gracias a los avances tecnológicos en renovables, a solucionar un problema que era complicadísimo, porque si se quería más reducir el CO2, pues es verdad, pero no teníamos suficiente energía renovable y además era carísima, un problema. Que queríamos subir la energía, en fin, la energía en los países por el carbón, el petróleo, porque era más barata, pues emitíamos CO2. Ahí había un trilema imposible. Y la solución está en invertir en energías renovables, en invertir los gobiernos, en ayudar a los gobiernos con subvenciones y en invertir luego las empresas y poner en marcha las empresas, porque eso ahí se invertirá porque dará dinero. Y como dará dinero, pues las empresas irán creciendo, invirtiendo en eso. Y repito
se solucionan estas cuatro cosas. Habrá más energía en el mundo, no habrá ningún límite, decir, no, es que esto no habrá suficiente energía para todos, no, ese problema no está, habrá suficiente energía para todos, incluso para países menos desarrollados. Segundo, a un mejor precio, es decir, que todo el mundo podrá calentar su hogar, ir en coche, irse de vacaciones, ir en avión a mejor precio, y además sin contaminar, es decir, ya sin ninguna esa mala conciencia de que cojo el avión, cojo el coche, pongo el aire acondicionado y contamino. Sin mala conciencia, sin contaminar, sin rebajar el nivel de vida de nadie, se puede vivir igual de bien y el doble de bien, pero ya sin contaminar, y además aún evitando esos chantajes que suponía pues que la energía que tenían o que tienen países autocracias de todo el mundo, pues que hay que bajar la cabeza y aceptar sus condiciones para tener energía en otros países. Luego sería la conclusión positiva, pero para aprovechar esa oportunidad pues hay que poner en marcha todas esas inversiones en energías renovables. Para terminar, en España esto es un ejemplo, está en la cabeza del mundo, y la mitad de la electricidad que se genera en España prácticamente ya viene de energías renovables. Pues esto que se está haciendo en España, y que en pocos años que sea el 100% de la electricidad que se genera, que sea ya de energías renovables, pues que vaya ocurriendo en Europa y en Estados Unidos, y en China, y en la India, y en América Latina, y en África, y ese sería el camino para frenar el cambio climático sin reducir los niveles de vida, sin vivir peor, sin tener que hacer sacrificios y por lo tanto pues armonizando esas dos cosas, que las personas vivan bien y que el medio ambiente no se contamine, que a su vez perjudica la vida de las personas. Muy bien, pues esto ha sido la presentación sobre cambio climático, sus causas y sus posibles soluciones.